Marcos 11, 20 al 26, dice la palabra de Dios así. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Oremos, hermano. Ponga en manos de Dios esta prédica, este sermón, y póngame en manos de Dios también, para que no sea el hermano Adrián hablando, sino sea su santa palabra, ¿verdad?, expuesta, su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque eres misericordioso, Señor, porque eres bondadoso, Padre. Gracias por tu amor incomparable. Señor, te pido, Padre, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, acá a tu iglesia, Padre, a Peniel. Te pido que seas tú, Señor, penetrando, Señor, lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que seas tú obrando a través de tu Santo Espíritu, Señor, cambiando lo que tengas que cambiar, Señor, obrando de la manera que tú tengas que obrar, Padre. Que seas tú glorificado, Señor, a través de esta palabra, Señor, a través de nuestras vidas. Sé pues, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, danos la porción que el día de hoy nos corresponde, Señor, la porción que hoy tienes preparada, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor. Aquella porción, Señor, que nos va a llevar a glorificar tu precioso y santo nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo creo que todos aquí hemos pasado por problemas, por situaciones adversas en nuestras vidas, situaciones difíciles, ¿verdad? Que probablemente, dependiendo del problema que haya tenido cada quien, pudiéramos incluso hasta decir: esto yo no se lo deseo a nadie. Yo no deseo que nadie pase por esto, por lo cual yo he pasado. Hay veces en que los problemas te abruman tanto, te estresan tanto, ¿verdad?, que caes en un desánimo, o vives simplemente de continuo estresado día con día, incluso sin poder descansar, sin poder conciliar el sueño, hermano, y eso se traduce solamente a la falta de fe en el Señor. El título del sermón del día de hoy se llama confía en el Señor. Y cuando te encuentras de manera continua estresado, sin descansar, te abruma el problema en tu corazón, te sientes solo y permaneces ahí, eso se traduce solamente a la falta de fe en Dios, a la falta de confiar en el Señor. Y la falta de confianza en el Señor, o la falta de fe en Dios, es un problema que ha acechado a la iglesia desde siempre, hermano, desde siempre. Y recordando dos sermones anteriores, cuando veíamos la entrada, ¿verdad?, la llegada del Rey, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regresa a Jerusalén sobre el pollino de asna, sobre el burrito, ¿verdad?, vemos como una multitud de gente, ¿verdad?, está glorificando su nombre. Decían: Hosana en las alturas, Hosana al Padre de David, la gloria sea para Él. Alrededor de 2 millones de personas estaban reunidas, ¿verdad?, en esa semana, y estaban exaltando el nombre de Jesús cuando Él llegó. Y aparentemente, hermanos, si nosotros llegamos hasta ese momento, pudiéramos decir que era una multitud de personas
que estaba avivada, ¿verdad? Que estaban llenos del Espíritu de Dios, porque estaban glorificando al mismo Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo. Pero todos nosotros sabemos que no fue así. Más adelante pudimos ver que las mismas personas, los 2 millones de personas aproximadamente que estaban reunidos, gritando, Hosana en las alturas, Hosana al Rey de Gloria, Hosana al Padre del David, 5 días después iban a estar gritando, crucifíquenlo. La falta de fe, hermano, se esconde o se puede esconder bajo la capa de la religiosidad. ¿Sí? Era lo que estaba pasando en ese momento cuando recibieron a nuestro Señor Jesucristo. Era una capa de religiosidad que estaba tapando, que estaba encubriendo, la falta de fe en ellos, la falta de confiar en el Señor, hermano. Y eso es algo que sigue aconteciendo hasta el día de hoy. No es algo que se quedó para regresar y retomar aquí en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y decir, mira lo que pasó, ¿sí? Con los judíos, mira lo que hicieron, solamente encubrieron su falta de fe con la religiosidad. Eso es algo que sigue pasando, hermano, hasta el día de hoy. Y muchas iglesias llenas, están repletas de religiosidad, están bajo la cubierta de la religiosidad para ocultar su falta de fe en el Señor. Y tú probablemente pudieras decir, iglesias que alaban a Dios con todo su corazón, tal vez cantan a todo pulmón, tal vez aplauden de la manera más fuerte, tal vez levantan sus manos lo más alto que pueden o cierran sus ojos, o tú ves las emociones que tienen y dices, wow, están llenas del Espíritu de Dios, están entregados a Dios. Pero una iglesia que vive de esa manera sin predicar o exponer el Evangelio, ¿sí? De ninguna manera, ¿sí? Por más emociones que tenga, por más cantos altos que hagan, por más que levante las manos, es solamente una capa de religiosidad que está encubriendo su falta de fe. Tampoco quiero que vayas a malentender que las emociones son malas. No, de ninguna manera. Es un gozo alabar al Señor con alegría, ¿verdad? Es un gozo deleitarte en el Señor cantando. Si tú quieres levantar tus manos, si tu adoración es sincera, hazlo. Adóralo con todo tu corazón, con toda alegría. Gózate en la presencia de Dios. Pero analiza si solamente es una capa de religiosidad la que estás exponiendo delante de la iglesia para que vean que tú eres espiritual, o si realmente estás adorando al Señor espiritualmente. Amén. Vamos a leer en Mateo 21. Mateo 21, versículo 20. Una pregunta que le hicieron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo había maldecido a la higuera porque ésta no había dado fruto. Y después de que la maldijo, al siguiente día pasaron y Pedro se asombró, los discípulos se asombraron y dijeron, Señor, ya está seca. Apenas ayer tú maldijiste por no haber dado fruto y ahorita estamos pasando ya de mañana y esta higuera ya está seca. Los discípulos se maravillaron, dice ahí en Mateo 20, 21. Perdón, 21, 20. Mateo 21, 20. Dice, los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante?
Y la respuesta que vemos aquí en Marcos 11, en el versículo 22, Jesús responde y dice: tengan fe en Dios, confíen en el Señor, tengan fe en Dios. ¿Y qué es tener fe en Dios, hermano? Tener fe en Dios es tener fe en Dios y en nadie más, ¿sí? ¿Verdad que es algo bien contrastante a lo que nosotros vivimos el día de hoy, a nuestro alrededor? El mundo te dice: ¿confía en quién? Confía en ti, confía en tu capacidad, confía en tus sueños. Mira que si tú piensas positivo, vas a traer lo positivo. Si tú piensas mal, piensas negativo, vas a traer lo negativo. O hemos escuchado la frase, ¿verdad? De la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Si tú lo crees, te va a ser concedido. Si tú lo crees, así se va a hacer. Y esas son puras falacias, hermano. Porque realmente nuestra fe no va a mover absolutamente nada. La fe que movemos conforme a nuestros propósitos, a nuestros deseos, a nuestro corazón, no va a hacer absolutamente nada, porque la fe únicamente actúa cuando descansa, ¿sí?, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte que los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, los pensamientos de Dios, son muy diferentes a los nuestros. Dice Isaías: sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, porque los pensamientos de Dios son pensamientos ¿para qué? Para salvación, hermano. Y muchas veces nosotros, dentro de un corazón, ¿verdad?, pecador, ¿sí?, de un cuerpo, de una carne pecadora, ¿sí?, del corazón brotan los pensamientos, inunda nuestra mente, y por fe queremos todo. Y muchas veces no nos acordamos ni de la salvación que necesitan las demás personas. Anhelando cosas materiales, ¿sí?, anhelando economía, riquezas, qué sé yo. E incluso, ¿sí?, no dejando a un lado, ¿verdad?, tanto la salud física. Ahora, tampoco quiero que me malentiendas, no significa que no puedas pedir, ¿verdad?, por lo que necesitas, pero la fe debe estar descansando en el Señor. Todo lo contrario a lo que el mundo te enseña el día de hoy. A creer en ti, a confiar en ti. Suéñalo, créelo y te será cumplido, ¿no? La fe debe descansar en Cristo, en nuestro Dios. Por eso cuando Jesús les está contestando a los discípulos, cuando le dice aquí a Pedro, le dice: tengan fe en Dios. Cuando Jesús le menciona esto, no se lo está dando como una opción, no se lo está diciendo como una opción, se lo está diciendo como un mandato. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. Es un mandato por parte de Dios, es un mandato por parte, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. No es una opción que tú tengas, no es si tú quieres. Tiene que ser así. Tengan fe en Dios. Porque de lo contrario, hermano, al no hacerlo es un pecado en contra de Dios. Quien no sigue a Dios es enemigo de Dios. Es un pecado, hermano, no tener fe en Dios. Y yo tengo que descansar, ¿sí?, en Cristo. Yo tengo que descansar en Dios. Yo tengo que descansar en su poder. Yo tengo que descansar en su amor. Yo tengo que descansar en su fidelidad. Amén.
Y yo tengo que descansar en su sabiduría, hermano. En pocas palabras, creer en lo que Él dice a través de su palabra, porque es palabra de Dios. Cuando tú confías en una persona, ¿por qué confías en esa persona? Porque esa persona a lo largo del tiempo, ¿verdad? De los años, te ha demostrado que puedes confiar en él. Has entablado una amistad, has entablado una buena relación, ¿sí? Y probablemente aquello que tú te tenías más guardado, se lo hayas compartido a esa persona, porque encontraste una confianza en él. Bueno, pues así es nuestro Dios, pero aún mucho mejor, porque Dios no falla, hermano. La gente te puede fallar, las personas te pueden fallar porque son tan pecadoras como tú, tan pecadoras como yo, pero Dios no falla porque en Él no habita la maldad. En Él no habita el pecado, no hay una comunión con el pecado y Dios, hermano, no falla. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, confíen en el Señor, tengan fe en Dios porque Él nunca va a fallar. Él es fiel a sus promesas. Él tiene el poder para cumplirlas. Él tiene el amor para bendecirte y la sabiduría para actuar en el momento preciso que tiene que actuar. Él es nuestro Salvador, hermano. Y vamos a ver a continuación en el versículo 23 el poder de la fe. ¿Para quién es? ¿A quién se refiere? Versículo 23 dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a ese monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, dice, le será concedido. Dice nuestro Señor Jesucristo, les estaba diciendo a sus discípulos, no dudes del poder de Dios, no dudes del poder de Dios. Lo que nos quiere hacer entender en este texto es que no hay imposibles para Dios. Jesús no está hablando de manera literal, ¿verdad? En donde dice, quítate y arrójate al mar. Cuando le digas a ese monte, quítate y arrójate al mar, y no dudes en tu corazón, sino creas lo que dices, que lo que dices va a suceder, le será concedido. Literalmente, hermano, no vas a aplicar este versículo, ¿verdad? Insisto, tu fe no te daría, ¿verdad? Para mover ese monte. Había un ejemplo de una persona, ¿verdad? Que escuchando esto, eh, va y mira al monte por la tarde y le dice a ese monte, muévete. Y a la mañana siguiente él abre su ventana y ve que el monte está ahí. Y luego dice, ya sabía que no te ibas a mover. Por fe, él entendió que por fe, ¿verdad? Dijo, yo le digo que se va a mover, pero realmente en lo profundo de su corazón no estaba esa fe, ¿verdad? Hermano, ninguno de los discípulos ni Jesús hizo eso, ¿verdad? Ninguno de ellos aplicó literalmente esta palabra que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, sino que Jesús de manera hiperbólica significa que de una manera, vamos a decirlo como exagerada, lo que quería él hacer es darles a entender a los discípulos, ¿verdad? Que Dios, ay disculpen, se me cayó mi Biblia, que Dios, hermano, tenía el control de todas las cosas. Que Él tenía el control de todas las cosas y que lo único que necesitábamos era confiar en Él, que para Él no hay imposibles, hermano. Para Dios no hay imposibles. No significa, hermano,
esto que tú vas a pedir lo que se te antoje, lo que te venga a tu mente de diestra y de siniestra, como si Dios fuera un genio de la lámpara mágica, ¿verdad? Y que tú vas a tallarle 3 veces, va a salga y te va a conceder tus deseos. No, así no es Dios. Aunque Él sabe lo que tú quieres, Él sabe también lo que te conviene, lo que va a glorificar su nombre a través de lo que Él te dé. Amén. Pero tampoco significa que le pidas algo imposible o algo muy difícil, con el pensamiento que digas, se lo voy a pedir, pero pues de todos modos sé que no lo va a cumplir. No, nuestro Dios es un Dios de imposibles, hermano. Dice John Newton, tenemos un Dios al que nadie le puede pedir demasiado. Tenemos un Dios al que nadie le puede pedir demasiado. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el creador de todo. Él es el creador de todo, hermano. Él es el creador del mundo, Él es el creador del universo. Él es tu creador. Él es mi creador. No habrá nada que le pidamos al Señor que a Él le parezca demasiado. Ni en cantidad, ¿sí? Ni en imposibles. Él es el Dios de los imposibles, hermano. Pero lo que quería dar a entender nuestro Señor Jesucristo era que nuestra fe esté depositada completamente en Él, independientemente del resultado final. Confiar en Él. Versículo 24. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y piden, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Su Señor Jesucristo les está diciendo, la fe y la oración van tomadas de la mano. La oración es la expresión de fe. Es nuestra expresión de fe el orar. Es necesario orar, hermano. Es necesario comunicar tu petición imposible. Es necesario comunicársela al Señor. Y si esta es cumplida, y si esta es hecha por Dios, no es porque sea una casualidad, sino que Dios te está cumpliendo lo que le pediste, porque Él se glorifica a través de la contestación, a través de la respuesta que Él, hermano, te está dando. La oración es una expresión de fe. La oración es la que nos hace estar en sintonía con Dios. La oración es la que hace que nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Es para estar en sintonía con Él. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Por qué actúa? ¿Por qué no actúa? Esa es nuestra conexión con el Señor, hermano. La oración. Muchos usan este pasaje, ¿verdad? Fuera de su contexto. Por eso les digo, ¿verdad? Que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y mucho esto lo trae el Evangelio de la Prosperidad. Todos aquellos que reclaman a Dios como si Dios fuera su mesero y tuviera que servirles todo lo que deseen. Que reclaman a Dios como si fueran dichosos o dignos, ¿verdad?, de recibir todo lo que desean, todo lo que piden en su corazón. Y reclaman a Dios, tú dame esto, tú dame el otro, tú tráeme aquello. Como si Dios fuera nuestro sirviente, hermano. Como si Él fuera nuestro siervo. Pero la oración, lo que Jesús está expresando aquí con sus discípulos, Él les está diciendo, la fe, la oración es la expresión de fe para que el reino de Dios
avance, avance, para que el reino de Dios avance, hermano. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Sus pensamientos no tienen pecado, los de nosotros sí. Sus pensamientos son pensamientos para salvación. Y de eso se trata, porque más adelante, una semana después, ya Cristo les estaría encomendando que prediquen el Evangelio hasta lo último de la tierra. Cristo les estaría encomendando que el Evangelio se esparza hasta el último rincón de la tierra. Y es en este contexto lo dicho en el versículo 24, creer, orar y predicar. Creer, orar y predicar, hermano. Aunque todo se te venga en tu contra. ¿Cómo padecieron los discípulos? Sí, la mayoría pagaron a precio de muerte, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo estaba precisamente enseñándoles a ellos. Ustedes tengan fe. Aunque el enemigo luce más fuerte, y cantábamos ahorita, ¿verdad? En la canción de Miraré al Rey. Aunque vean que los tiempos se oscurecen, que los azonta el viento y que los estremece. Aunque el enemigo luzca más fuerte y que contra ustedes siempre va a estar planeando su muerte, ¿en quién deben de fijar ustedes sus ojos? En Cristo. Miren al Rey, miren al Dios inmortal, porque su ayuda vendrá. Miren al Rey de gloria, miren al Dios de justicia, miren que yo les estoy prometiendo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Confíen en Dios. Confiemos en Dios, hermano, porque si Cristo está con nosotros, ya ganamos, ya ganamos, ya está la victoria. Fe, la victoria es confía en el Señor, deposita tu fe en el Señor, hermano. No se trata de utilizar este versículo para pedir a diestra y siniestra lo que tú quieras y reclamarle a Dios como si Él te debiera algo, hermano. No, significa que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, no nuestra voluntad, ¿sí? En Él. No. Dios es el Dios soberano, el que tiene control por sobre todas las cosas. Y cuando piensas de esa manera de querer reclamar, proclamar, declarar, estás yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14. Dice así: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te fijas? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Él, hermano, nos oye. Entonces significa que yo no tuerzo a Dios para que Él haga mi voluntad, sino que dispongo mi voluntad a la suya. Juan 14, 13 dice así: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero no es lo primero que se te venga a la mente, ¿verdad? De tus deseos, tus pasiones, lo que te haga falta, ¿verdad? Hablando de manera material, terrenal. Fíjate lo que dice John MacArthur acerca de este versículo, Juan 14, 13. Dice: todo lo que pidas tiene que alinearse
a Cristo. Tiene que alinearse a sus propósitos, tiene que alinearse a su plan y tiene que alinearse a su reino. Lo que pidas tiene que ser conforme al Cristo que se nos está presentando a través de la palabra de Dios y que se alinee a su voluntad, que se alinee a su plan, que se alinee a su reino. ¿Quién es el mayor ejemplo, hermano, de hacer la voluntad de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estaba en el Getsemaní, cuando estaba orando y ya se llegaba la hora en que iba a ser entregado. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Lucas menciona que incluso él sudó sangre, ¿sí? Y cuando tú sudas sangre es cuando hay una ansiedad tremenda en ti, cuando te carga el estrés, cuando dices, híjole, ya se va a llegar la hora, yo sé a lo que voy. Y Cristo mismo le pidió a Dios, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, si se puede, ¿verdad? Que pase de mí esta copa, ¿sí? Señor, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Entonces, si Jesús actuó de esa manera, ¿qué nos hace pensar a nosotros que vamos a torcer la voluntad de Dios, alinear la voluntad de Dios a nuestros deseos carnales, a nuestras pasiones pecadoras? De ninguna manera, hermano. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, de alinearnos a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Nuestro mayor ejemplo de confiar en el Señor es nuestro Señor Jesucristo, del cual nosotros debemos seguir sus pasos. Si nosotros decimos, hermano, amar a Dios, vamos a amar su palabra y vamos a orar en sintonía con el corazón de Dios, conforme a su voluntad, conforme a sus deseos, conforme a su propósito, conforme a su reino, hermano. Tú vas a orar creyendo que su voluntad prevalece. Que su voluntad prevalece. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado a través de todo lo que Él hace y lo que Él permite, hermano. Su nombre es glorificado. ¿Y para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios. Ahorita lo cantábamos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin último del hombre? Es el deleite de tu gloria, Señor. Es disfrutar a Dios, es glorificar a Dios, es exaltar a Dios. Ese es el fin de nosotros como humanos, como creación de Dios. Esa es la finalidad, glorificar el nombre de Dios. Confía en Dios porque Él sabe, hermano, lo que te conviene. Descansa en Dios. No significa que vas a estar exento de problemas. No significa que vas a pasar por cosas desagradables. Los problemas llegarán. Muchas veces te abrumarán. Muchas veces te vas a estresar. También te vas a debilitar, hermano. Pero cree en sus promesas. Él es fiel para cumplir su palabra. Cree en sus promesas, cree en lo que Él te ha prometido. En el libro que estamos viendo, Conocer a Dios, ¿verdad? Que estamos compartiendo en la escuela dominical, vimos un pasaje como ejemplo de conocimiento de Dios. Ahí en Daniel 3, la historia, ¿verdad? El relato. Lo que se nos narra, acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué fue lo que pasó con ellos, hermano? El rey Nabucodonosor, ¿verdad? Los había condenado a muerte, ¿verdad? En el horno de fuego. ¿Por qué?
por no adorar la estatua de oro, ¿verdad? Que él había hecho para que la adorasen. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron. Se negaron porque ellos confiaron en las promesas que el Señor ya les había dado. Y ellos de ninguna manera se doblegaron ante él. Vinieron los guardias, lo trajeron delante de Nabucodonosor y Nabucodonosor les volvió a decir: póstrense delante de lo que yo he creado. Y estos se negaron y fueron echados, los ataron y fueron echados al horno de fuego. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se murieron calcinados? No, no. Nuestro Señor Jesucristo entró con ellos y Él los salvó, Él los rescató. Ellos confiaban en lo que Dios les había prometido, que Él estaría con ellos. ¿Qué es lo que nos enseña este relato, esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Nos enseña que nosotros nunca sufriremos por causa de Dios. Que aunque obedezcamos, que con que obedezcamos su palabra, nosotros ya no vamos a padecer ningún dolor aquí en esta tierra, no. Porque en el mismo relato, Sadrach, Mesach y Abednego dijo: nosotros confiamos en el Señor y Él nos puede librar del horno de fuego. Pero más sin embargo, si Él no lo hiciera, no nos vamos a doblegar delante de tus dioses. Entonces, el relato no te está diciendo: cree en el Señor, confía en Dios y ya no vas a volver a sentir más dolor, ni físico ni mental. No. El Señor, Sadrach, Mesach y Abednego sabían que lo único que podían tocar ellos era su cuerpo. Lo único que podían hacer ellos era sentir dolor a su cuerpo, pero su alma estaría intacta, gozándose delante de la presencia de Dios por la eternidad, hermano. Y es lo mismo que hicieron los discípulos cuando confiaron, cuando el Señor los encomendó a predicar el evangelio. Ellos sabían que lo único que podían tocar de ellos era sus cuerpos. Lo único que le podrían causar dolor era a su cuerpo. Que aunque los crucificaran, como en el caso de Pedro, ¿verdad? Y de cabeza, aunque los apedrearan, era lo único que iban a padecer aquí en esta tierra. Porque por la eternidad se iban a gozar y el enemigo no puede tocar sus almas. Y es lo mismo que pasa el día de hoy contigo y conmigo, hermano. El enemigo no puede tocar tu alma. Tu alma le pertenece al Señor. Si tú eres hijo de Dios, tu alma es del Señor y no la puede tocar. Lo único que puede hacer el enemigo es hacerte daño físico. Es dañarte físicamente, pero es lo máximo que podría hacer. Y si te llega a matar, pues gloria a Dios, porque te adelantaría tu descanso por la eternidad. De la misma manera, encontrándote en esa situación, si es voluntad de Dios, Él te puede librar de ella. Porque Él cumple sus propósitos en nuestras vidas, hermano. Confía en el Señor. Ten fe en Dios. Cree en lo que Él ha prometido. Cree en lo que Él te ha mandado hacer. Y una de las cosas que Él nos mandó a hacer para sanidad de sus hijos es el perdón. Ay, cómo duele perdonar, ¿verdad? ¿Cómo duele perdonar a los que te lastiman? ¿Cómo es difícil perdonar a los que te hieren? A los que con alevosía y ventaja te dañan. Y muchas veces las personas en las cuales has confiado cosas sensibles de ti, de tu vida, de tu familia, te traicionan y te dan puñaladas por la espalda. Qué difícil es perdonar
a los que nos lastiman. Qué difícil es perdonar y bendecir a nuestros enemigos. Pero es algo que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, hermano. Qué difícil, ¿verdad? Es esta situación, pero es algo que manda y también está implícito, ¿verdad? El perdonar a nuestros propios hermanos. Somos pecadores y no estamos exentos de fallarnos, de perdonarnos. Perdonen a sus hermanos, amen a sus hermanos y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. La fe nace en el corazón que ha recibido el perdón de Dios. La fe nace en el corazón que ha recibido en el perdón de Dios. Por tanto, nuestra mayor oración, hermano, debe ser pedirle a Dios que Él nos dé un corazón perdonador, un corazón que perdone. Por gracia, así como Dios te ha perdonado a ti. Dar de gracia, ¿verdad? Lo que de gracia has recibido. Y por pura gracia, tú recibiste el perdón. Amén. Porque es necesario que exista el perdón en tu vida, que exista el perdón en tu corazón para poder disfrutar a Dios. Jesús no les está diciendo, pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Recordemos, Él está hablando a sus discípulos. No les está diciendo, si ustedes no perdonan, ustedes van a perder la salvación. Simplemente no van a estar contentos en su relación con Dios, porque no va a haber ese deleite, ese disfrute del Señor. Pero de la misma manera, es necesario recordar y recalcar también, hermano, que si vives en una condición de no perdonar diariamente y tu corazón es endurecido por mucho tiempo y no hay perdón y sigues enfrascado en no perdonar, lo más seguro es que tú no conoces a Dios, que no has conocido al Señor verdaderamente y que el camino que estás llevando no es un camino que te va a llevar hacia el cielo, es un camino que te va a llevar hacia la condenación eterna, hacia el infierno, hermano. Si no hay perdón, no sigues a Cristo. Ojo, hay una gran diferencia entre perdonar y relacionarte con las personas, porque probablemente ahorita tú pienses, entonces yo tengo que perdonar a aquel que me ha hecho daño una y otra vez. Sí, sí lo tienes que perdonar, mas no significa que tengas que abrirte de nueva cuenta para que tengas que volver a ser lastimado. No, no se trata de eso. Se trata de que no haya una rencilla en tu corazón, un coraje en el corazón contra la creación de Dios. Pero te puedes alejar de aquel que te ha hecho daño, de aquel que solamente te hace daño cuando estás con él. Amén. ¿Qué aprendemos, hermano, nosotros con esto que nuestro Señor Jesucristo está enseñando? Que todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí?, para ver actuar a Dios es tener fe. Todo lo que necesitamos nosotros para ver actuar a Dios es tener una fe verdadera. Una fe que descansa en su fidelidad, porque Él es fiel a sus promesas. Una fe que descansa en su poder para cumplir sus promesas. Una fe que descansa en su amor para hacer el bien. Él a sus hijos les hace el bien, hermano. Él los ama, Él actúa con bondad, para contigo.
Para conmigo Él actúa con bondad porque somos sus hijos, Él nos ama. Y también descansar en su sabiduría, sabiendo que Él actúa en el momento preciso, hermano. Confiando, descansando en Cristo. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Ten fe en Dios. Descansa en sus promesas. Aunque todo tornase y se viera como que está todo oscuro, que eres estremecido, que has sido dañado, sé fiel al Señor, que Él estará contigo. Y Él va a avergonzar a tus enemigos. No necesitas tú preocuparte por ellos. Tú necesitas preocuparte por ti, por tu relación con Dios, por tu obediencia a Dios. Hermano, si vieras tú cómo yo fui confrontado por esta palabra. La semana de oración, los miércoles de oración, yo pedía por esto, hermano. Por yo poder confiar más en Dios, por situaciones difíciles que están pasando en mi vida, en mi familia. Y ver cómo el Señor te confronta, cómo te llama, te dice, tienes que confiar, Adrián. Tienes que descansar en mí. Tienes que descansar en mis fuerzas, porque es mi poder el que se manifiesta, no es el tuyo. Tú no eres el Salvador. Tú no eres el Redentor. Tú no tienes poder ni para salvarte a ti mismo. Confía en el Señor, me decía Dios. Confía en mí. Señor Jesucristo está diciendo, confía en el Señor. Hermano, y cada uno de nosotros necesitamos confiar en el Señor. Cada quien tiene problemas, cada quien está pasando por momentos de prueba difíciles, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, en nadie más, hermano. El Salvador, el Redentor está contigo, el Todopoderoso está contigo, el Soberano, el que tiene el control de todas las cosas, al que no se le escapa nada. Él está contigo, confía en Él. Solamente deleítate en Él, que aunque vengan las aflicciones, aunque vengan las luchas, aunque vengan las pruebas, el Señor Jesucristo te dice, confía, porque yo ya he vencido al mundo. Yo ya lo vencí. Solamente cree en mí. Solamente cree en mí. Yo te invito, hermano, a que cierres tus ojos y oremos todos juntos al Señor, pidiéndole al Padre que aumente nuestra fe, pidiéndole que haga una obra por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermano, en nuestros corazones, no por nuestros méritos, porque nuestros méritos son nada. Nosotros no hemos hecho nada para merecer nada de parte de Dios. Es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y pidámosle que sea a través de Él que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él. Que nos ayude. Que Él restaure nuestro corazón. Que Él restaure lo que Él tenga que cambiar en nuestro corazón, que penetre hasta lo más profundo y saque ese pecado que nos está evitando confiar plenamente en su voluntad, aquello que nos está quitando la plenitud de gozo. Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas, Padre, que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres
el que tiene el control de todas las cosas. Y que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y por Él te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Que esa fe, Señor, prevalezca en nuestras vidas. Que en nuestras oraciones la expresemos, Señor, anhelando y deseando que nuestra voluntad sea alineada a la tuya. Que nuestros deseos sean alineados a ti, Padre. Que lo que nosotros queremos, Señor, sea más a ti, sea más de tu reino, sea más de tu plan divino, sea más, Señor, de tu gloria, Padre. Y sea mucho menos mis pensamientos carnales, mis deseos, Señor, materiales, terrenales. Que sea más de ti, Señor, y menos de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a anhelarte cada día más a ti. Te necesitamos, Padre. Obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo en cada uno de los corazones, Señor. En cada uno de los corazones, Señor, que se encuentran aquí, Padre. Obra en tu iglesia, Peniel, Señor. Transforma, cambia lo que tengas que cambiar, Señor. Todo aquello que no glorifica tu nombre, cámbialo, Señor. Sácalo de raíz. Sécalo de raíz como esa higuera, Señor, que no da fruto, Señor. Vivifícalo, Señor, con tu poder. Llena, Señor, nuestros corazones de tu presencia. Llénalos, Señor, de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén.